Hola a todos y a todas, bienvenidos a la clase de enfermedades no transmisibles, el módulo de salud pública y humanidades, el ciclo introductorio a la ciencia de la salud. Mi nombre es Alicia González, soy docente del Departamento de Medicina Preventiva y Social y hoy vamos a ver enfermedades no transmisibles. Primero vamos a introducirnos en el tema, después vamos a hablar un poco sobre los factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles y definir los factores de riesgo. Después vamos a sobrevolar algunas cifras sobre la situación mundial de este tipo de enfermedades y su impacto a nivel de las personas y de las comunidades. Y después terminaremos con un resumen de la situación de estas enfermedades en nuestro país y algunas estrategias de prevención y control. Bueno, empezando por algunas definiciones, las enfermedades no transmisibles son aquellas situaciones de desequilibrio del proceso de la enfermedad que tienen en común la ausencia de un agente que sea capaz de transmitir la enfermedad de un individuo a otro. Dentro de las enfermedades no transmisibles, las entidades más representativas son las enfermedades crónicas y degenerativas y la enfermedad traumática. ¿Cuáles son estas enfermedades? Las enfermedades crónicas son aquellos trastornos, ya sea orgánicos o funcionales, que obligan a las personas que los padecen a modificar su estilo de vida en función de ellos y a su vez que persisten o se espera que persiste por un largo tiempo, por varios años. Las enfermedades traumáticas se definen como el impacto de la energía física o química sobre un organismo humano. Entonces los siniestros de tránsito, los siniestros laborales, ese tipo de siniestros sería la enfermedad traumática. No podemos hablar de enfermedades no transmisibles sin mencionar a la transición demoepidemiológica, un fenómeno que vimos anteriormente un poco más en profundidad en la unidad, sobre todo en la unidad de salud poblacional, pero que se caracteriza por el desplazamiento de las enfermedades infecciosas de los primeros lugares como causa de mortalidad para dar lugar a las enfermedades crónicas en los primeros lugares de mortalidad. También el desplazamiento de la carga de tanto de morbilidad como de mortalidad de las personas de menor edad hacia los grupos de mayor edad y de edad más avanzada, y también el desplazamiento de la mortalidad por la morbilidad y la discapacidad como problemas predominantes. Las enfermedades no transmisibles, además de definir qué es un factor de riesgo. Un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica, cualidad o exposición de una persona que hace que tenga aumentado el riesgo, que tenga aumentada la probabilidad de sufrir, de desarrollar determinado daño a la salud, determinada enfermedad, determinada lesión. Esto quiere decir que las personas que tengan ese factor de riesgo vayan a desarrollar la enfermedad o la lesión o el daño. No. Esto significa que las personas que no tengan ese factor de riesgo no van a desarrollar el daño. Tampoco. Significa simplemente que las personas que tienen esta característica, esta exposición, esta cualidad, tienen mayor probabilidad de desarrollarlo que aquellas personas que no. La Organización Mundial de la Salud, de aquí en adelante probablemente digamos la OMS ha definido 4 factores de riesgo fundamentales para las enfermedades no transmisibles que tienen en común que se relacionan con el comportamiento y que son modificables, además de tener un gran impacto. El primero de ellos es el consumo de tabaco. La OMS estima que 8 millones de muertes al año son causadas por el consumo de tabaco. Y se estima que el 71% de los casos de cáncer de pulmón se relacionan a este consumo, además del 42% de las enfermedades respiratorias crónicas y un 10% de las enfermedades cardiovasculares. La prevalencia de tabaquismo es más elevada en los países de ingresos medios y altos si hablamos de población general, pero en los hombres es mucho mayor la prevalencia de tabaco, de consumo de tabaco, de tabaquismo en los países de ingresos medios bajos. A su vez, en los últimos años, la evidencia publicada demostró que los fumadores tenían una mayor probabilidad de desarrollar una enfermedad severa con COVID-19 que los no fumadores, o sea que también determina un riesgo para las enfermedades transmisibles. Y se conoce que la pandemia de COVID-19 ha llevado a muchos consumidores de tabaco a manifestar que quieren dejar el hábito. Otro de los factores de riesgo comportamentales y modificables que establece la OMS para las enfermedades no transmisibles es la dieta inadecuada. Se estima que 4,1 millones de muertes al año
pueden atribuirse solamente al consumo excesivo de sodio, que es una de las tantas patas de la dieta inadecuada. El consumo de frutas y verduras en cantidades suficientes está demostrado que reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, cáncer de estómago y cáncer colorectal. La mayoría de las poblaciones no tiene este consumo adecuado. Además, la mayoría tienen consumos de sal mucho más elevados que los recomendados por la OMS para prevenir las enfermedades. Y un consumo elevado de sal es un factor determinante porque aumenta el riesgo de padecer hipertensión arterial y otras enfermedades cardiovasculares. A su vez, las cardiopatías están relacionadas con un consumo elevado de grasas saturadas y de grasas trans. El consumo de estos alimentos no adecuados está creciendo rápidamente en los entornos, sobre todo de escasos recursos, y los datos disponibles sugieren que la ingesta de grasas ha aumentado rápidamente a partir de los años 80-90, sobre todo en los países de menos ingresos. Riesgos modificables que plantea la OMS para las enfermedades no transmisibles es la inactividad física. Se estima que 1,6 millones de muertes anuales se pueden atribuir a la falta de actividad física. Las personas con poca actividad física corren un riesgo de entre 20 y 30% más que las otras personas de morir por cualquier causa. Además, no solo reducen el riesgo de enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes y algunos tipos de cáncer como de mama y colon, sino que también reducen el riesgo de depresión y de otras cuestiones, de otros problemas de salud mental. El sedentarismo es más frecuente en los países de ingresos altos, pero actualmente también se detectan niveles muy altos de sedentarismo en países de ingresos medianos y bajos, sobre todo entre las mujeres. El uso nocivo de alcohol es el cuarto de los factores de riesgo modificables que plantea la OMS para las enfermedades no transmisibles. Se estima que más de 3 millones de muertes anuales se deben al consumo de alcohol y la mitad de ellas son por enfermedades no transmisibles, porque también generan otros problemas que tienen que ver con violencia, con riesgos de siniestros de tránsito. Podemos ver entonces que la transición económica, los procesos de urbanización y los modos de vida del siglo XXI, todos esos contribuyen a favorecer los factores de riesgo comportamentales. Entonces, la pobreza termina exponiendo a los individuos a factores de riesgo comportamentales, que son factores de riesgo para las enfermedades no transmisibles, y a su vez, las enfermedades no transmisibles tienden a agravar el espiral de la pobreza. Entonces, las enfermedades no transmisibles contribuyen a la pobreza, que contribuye a su vez a las conductas de riesgo, que contribuye a tener una propensión mayor de padecer enfermedades no transmisibles que terminan contribuyendo a la pobreza, y así entramos en un círculo. La OMS además también identifica factores de riesgo metabólicos, algunos de los cuales ya no son modificables, pero otros sí. Dentro de ellos, el primero es la presión arterial, que se le atribuye el 19% de las muertes a nivel mundial. El otro de los factores es el sobrepeso y la obesidad, que aumentan sensiblemente el riesgo de cardiopatías, de accidente cerebrovascular, de diabetes y algunos tipos de cáncer. La hiperglicemia, que son las concentraciones elevadas de glucosa, y la hiperlipidemia, que son las concentraciones elevadas de grasas en sangre, son los otros factores de riesgo metabólicos que plantea la OMS como factores de riesgo fundamentales en el desarrollo de enfermedades no transmisibles. A su vez, están relacionados con los factores de riesgos modificables. Entonces, si empezamos a ver cómo esto no es una cosa solo biológica o solo social, sino que hay muchas cosas entrelazadas, partiendo de una urbanización descontrolada, efectos negativos, algunos efectos negativos de la globalización, estilos de vida sedentarios, aumento de los consumos de alimentos hipercalóricos, aumento del tabaquismo por un marketing descontrolado del tabaco y el alcohol, falta de legislación y normativa, aumento de la disponibilidad y una fácil accesibilidad a los productos que son nocivos, sumado a las desigualdades de género, desigualdades sociales y otro tipo de desigualdades. Todo esto conlleva lo que hablamos muchas veces, sobre todo cuando hablamos de determinantes de salud, de la multicausalidad jerárquica, como varias cosas relacionadas con distintos ámbitos se interrelacionan para contribuir a causar o a favorecer la aparición de una enfermedad. Recordemos, como dijo Frank, que los niveles de salud son el resultado del equilibrio entre la exposición a agentes de enfermedad y la susceptibilidad individual, y todo eso resulta de una compleja red de riesgos que a su vez es un producto
articulado de un montón de determinantes, no solo biológicos, sino también sociales. A continuación vamos a hablar de algunos números que llaman la atención sobre la situación mundial de las enfermedades no transmisibles. Los datos son de la OMS y hablan de que estas enfermedades causan unos 40 millones de fallecimientos al año y un 70% del total de muertes son causadas por este tipo de enfermedad. 17 millones de personas menores de 70 años fallecen al año a causa de las enfermedades no transmisibles. Menores de 70 años. Son muertes prematuras. 87% de estas muertes prematuras ocurren en países de ingresos bajos. Si lo vemos por grandes causas, 17 millones de muertes por enfermedad cardiovascular ocurren en el año. Casi 9 millones de personas mueren de cáncer por año, casi 4 millones por enfermedad respiratoria y 1,6 millones de personas mueren anualmente a causa de la diabetes. 81% de las muertes anuales por enfermedades no transmisibles ocurren por estos 4 grupos de enfermedades, o sea, enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedad respiratoria y diabetes. Vamos a ver entonces el impacto social y económico que tienen estas enfermedades. Al ser enfermedades de evolución crónica, se incrementa con el aumento de la expectativa de vida de la población. Además, son causa de otras enfermedades y provocan secuelas a largo plazo, además de en algunos casos discapacidad. Y también es muy importante el diagnóstico precoz, por lo que los diagnósticos tardíos también generan problemática. Son un obstáculo para la estrategia de reducción de la pobreza, disparan los gastos familiares en atención sanitaria y las personas vulnerables con situaciones económicas desfavorables enferman y mueren antes a causa de las enfermedades no transmisibles. Los gastos familiares en enfermedades no transmisibles y en las conductas de riesgo que las causan se traducen obviamente en menos dinero para satisfacer necesidades básicas como comida, vivienda, educación, que son requisitos básicos para escapar de la pobreza. Volvemos al círculo que habíamos mencionado unas diapositivas atrás. Y por supuesto hay una gran desigualdad en la carga de enfermedad que a su vez contribuye a causar más desigualdad. Recordemos cuando hablamos de los determinantes de salud, que hablamos de los determinantes sociales como aquellas circunstancias en las que las personas están inmersas, nacen, crecen, viven, trabajan, envejecen, transcurre su vida, que incluyen al sistema de salud, son resultado de la distribución del dinero, del poder, de la organización de los estados y la organización de los recursos a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel local, y dependen obviamente de las políticas adoptadas y de las normativas que existan. Y determinan la mayor parte de las inequidades sanitarias. Entonces, además, estas enfermedades causan elevados costos a los sistemas sanitarios y a las personas en las comunidades, lo que hace que tengan una repercusión no solo en la economía de las familias, sino también en la macroeconomía. Se estima que cada año las cardiopatías, los accidentes cardiovasculares y la diabetes causan miles de millones de dólares de pérdidas en la renta nacional. Ahora vamos a hablar de la situación nacional, de cómo son los números en Uruguay. Primero repasar un poco cómo se monitorizan, cómo es el modelo que utiliza la OMS para monitorizar las enfermedades no transmisibles. Y lo divide, siguiendo un poco la historia natural de la enfermedad, como en tres dimensiones. La dimensión del presente, que es la enfermedad y la manera de medir enfermedad. La dimensión del pasado, que sería la mortalidad. Y o sea, los que tuvieron las enfermedades, y la dimensión del futuro, que serían los factores de riesgo, que son los que pensamos que tienen mayor riesgo de enfermar. Entonces, si empezamos viendo los factores de riesgo, una de las principales maneras a las que se estudian son a través de encuestas. En Uruguay se hizo una encuesta de factores de riesgo en 2005 y luego se repitió en el año 2013. Aún no se ha realizado la tercera encuesta nacional de factores de riesgo. Lo ideal es que estas se realicen cada 5 años. Entonces, esta encuesta lo que nos da es la prevalencia de consumo diario de alcohol. Como vimos, va a tomar en cuenta los factores de riesgo modificables y no modificables que están determinados por la OMS. Entonces, lo que va a hablar es de la prevalencia, primero, del consumo diario de alcohol según edad y sexo en el país.
Y después de la prevalencia del consumo problemático de alcohol en los últimos 12 meses, también según edad y sexo. Y después la prevalencia del binge drinking, que es la ingesta acotada, pero de grandes cantidades de alcohol, también según edad y sexo, que esta es más grave en los jóvenes, la ingesta prolongada es más grave es más frecuente en los adultos. Acá tenemos la dieta inadecuada, otro de los factores de riesgo modificables que vimos que propone la OMS. Y bueno, lo que habla acá es la prevalencia del consumo menor a 5 porciones diarias de frutas y verduras por edad y sexo. Que ven que, por ejemplo, estamos hablando de porcentaje, ¿no? Y que de 15 a 24 años es casi 90% de personas que no consumen lo mínimo que se debería consumir de frutas y verduras por día. Otra de las patas de la dieta inadecuada sería el promedio de días semanales de consumo de bebidas azucaradas por edad según sexo, y ven que menores de 15 a 24 años el promedio es de 5 días semanales. Y otra de las patas sería la frecuencia de agregado de sal a la comida preparada por edad, también en un porcentaje, y vemos que es 67% en los más jóvenes y 77% en las personas adultas. Con respecto a la inactividad física, que es el otro de los factores modificables, habla del comportamiento sedentario, que está muy bien definido. Si ustedes pueden buscar la encuesta y verla, van a ver cómo está definido el comportamiento sedentario por edad y sexo, que también las cifras son elevadas. Y con respecto a sobrepeso y obesidad, la prevalencia de sobrepeso y obesidad. En la encuesta nacional de factores de riesgo, lo que se hace, además de hacer preguntas a la población, es una encuesta que se hace también con un modelo de la OMS, y el modelo se llama STEPS. Y STEPS, que quiere decir pasos, porque en un primer paso se realiza la encuesta, se realizan preguntas, y en un segundo paso se realizan mediciones de peso, talla, la cintura y presión arterial, y en un tercer paso se realiza una pequeña extracción capilar para medir glicemia y la dislipemia. ¿tá? Entonces por eso se tienen estos casos, porque se pesa y se mide a las personas. Acá vemos la prevalencia también de sobrepeso y obesidad, que también están definidos en la encuesta, y del perímetro de cintura. Después, la presión arterial elevada, la prevalencia que asciende entre 15 y 64 años a 30%, ¿verdad? Y la prevalencia de hiperglucemia, que asciende casi que a 9% entre personas de 15 a 64 años, como pueden ver por acá. La hiperlipidemia se acerca al 18% en este grupo de edad también. ¿Ah? Después, como dijimos, la morbilidad se mide en el presente. Hay muchas maneras de medir la morbilidad. En algunos casos se puede utilizar los años de vida ajustados a la discapacidad, que tienen que ver, es un indicador que lo que hace, ya vimos en una de las unidades pasadas, vimos lo que era un indicador, y lo que hace es medir la carga de enfermedad, o sea, completa, contempla los eventos de salud que comprometan el bienestar, y la unidad es una medida de tiempo, o sea, mide el tiempo de vida en lo que se tiene que ajustar a una discapacidad. Las principales causas de estos años de vida ajustados a la discapacidad, según el estudio de carga global de enfermedad en Uruguay, que se realizó en 2010 y aún no se ha repetido, es el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una enfermedad respiratoria, después la enfermedad isquémica del corazón, seguida por trastornos de la visión, osteoartritis y accidente vascular y trastornos de la audición. Todos trastornos relacionados en muchos casos con la edad avanzada y con los factores de riesgo que vimos. Los egresos hospitalarios es otra manera de aproximarse al estudio de la morbilidad por enfermedades no transmisibles. Entonces lo que hace es decir cómo se distribuyen los egresos hospitalarios, o sea que nos habla de enfermedades que requirieron hospitalización, ¿no? Por supuesto, no habla de enfermedades que no requirieran, pero vemos que las más comunes son las transmisibles maternas, perinatales y nutricionales. El porcentaje de egresos es 22%, y de las enfermedades no transmisibles el porcentaje de egresos es 66%, así que digamos que las personas que requieren internación, en un alrededor del 60% de los casos esto se debe a una enfermedad no transmisible, y en las lesiones serían el 11,2%. Y cuando vamos a hablar
de mortalidad, tenemos la mortalidad por grandes causas, según los capítulos de CIE-10, que es la clasificación internacional de enfermedades. Las primeras 5 causas en Uruguay en el año 2021, según las estadísticas vitales del Ministerio de Salud Pública, son las enfermedades del sistema circulatorio en primer lugar, seguidas por los tumores, seguidas bastante cerca, con 257 y 233 fallecimientos cada 100.000 habitantes. Y luego las enfermedades del aparato respiratorio y las causas externas de morbilidad y mortalidad. Y luego las enfermedades del sistema digestivo. ¿Qué estrategias de prevención y control hay para estas enfermedades? Bueno, primero que nada, pensar en una reducción de los factores de riesgo, ¿no? Para la prevención de las enfermedades no transmisibles es fundamental centrarse en la prevención de los factores de riesgo. Y para esto es fundamental abordarlo desde un enfoque integral. O sea, que no solo involucre al sector salud, sino que involucre a otros sectores como la economía, la educación, el transporte, la agricultura, porque para esto es fundamental la promoción de salud, la reducción de riesgos, la promoción de intervenciones y facilitarle a las personas tomar las conductas más saludables. Entonces, esto requiere de una mejor gestión de las enfermedades no transmisibles. O sea, no solo la detección precoz con el adecuado cribado y tratamiento oportuno, como vimos cuando hablamos de los niveles de prevención, sino también los correctos cuidados paliativos y rehabilitación, destacar la importancia del primer nivel de atención. Entonces, para la prevención y control de estas enfermedades es fundamental el énfasis en la promoción de salud y en la educación para la salud, y también, obviamente, en la detección, en el tratamiento oportuno y en la calidad de la atención. Es fundamental reconocer la importancia de los determinantes sociales, la equidad, la educación, el género, el grupo étnico, las situaciones de las poblaciones migrantes, los factores culturales, los factores económicos, los factores ambientales, que también estuvimos hablando mucho en este ciclo. Y después aplicar la mejor evidencia disponible, la toma de decisiones y la elaboración de políticas y programas. A su vez, se requiere una reorientación de los sistemas de salud sobre la base de la atención de las enfermedades crónicas y considerar el enfoque de la totalidad del ciclo de vida en las políticas y en los programas contra las enfermedades no transmisibles. Además, incluir a las enfermedades no transmisibles y a sus factores de riesgo en las agendas políticas y en todas las políticas. Incluir salud en todas las políticas. Hay una estrategia regional que habla del enfoque integrado de las enfermedades no transmisibles, que hablan de mejorar la vigilancia de las enfermedades y conocer nuestros datos y nuestra situación para poder promover condiciones socioeconómicas que aborden los determinantes y faciliten a las personas a cuidar su salud y a tomar las opciones más saludables. Además de promover la formulación de políticas eficaces, integrales, que estén basadas en evidencia y mejorar la calidad y las competencias del sistema de salud que esté abocado a las enfermedades no transmisibles. Y a su vez hay dos enfoques, un enfoque poblacional que está dedicado a modificar a grandes rasgos los estilos de vida y las características socioambientales y pretende disminuir sobre todo la incidencia de los factores de riesgo, y un enfoque de riesgo que va más apuntado a las poblaciones vulnerables o a los sujetos especialmente expuestos y un poco más individualizado. Pero no son factores contrapuestos, sino que son factores complementarios. Se debe hacer políticas de promoción dirigidas a la población general y a la misma vez políticas más enfocadas en las personas que tienen un particular riesgo. Acá dejamos un poco de la bibliografía de lo que utilizamos. Muchas cosas se pueden encontrar en la red, sobre todo las cosas de OMS, OPS, todos los datos que están sacados de los nacionales, todos esos datos se pueden encontrar en la red. Les vamos a dejar por ahí los links y el libro de los temas de medicina preventiva y social. Muchas gracias por su tiempo. Si tienen alguna duda lo pueden dejar en la plataforma.